Así que vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Yo sé que esta tarde tenemos que participar de algo muy grato, muy glorioso. Pero antes de eso yo quiero meditar, hermanos, en unos breves minutos, en unos pensamientos, en un pensamiento que esta tarde yo quiero compartir con ustedes. Abra su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 22 en esta tarde. Éxodo, capítulo 15, versículo, hermanos, 22. Cuando usted lo va encontrando, se pone de pie. El libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 22. El tema que esta tarde yo quiero compartir lo he titulado Mara no es para siempre. Así que cuando usted lo encuentre me puede decir amén y leemos la palabra del Señor. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Podemos leer la Biblia todos juntos? Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la Biblia dice así: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Siéntese, hermano. Le dije esta tarde, yo quiero compartir en un pensamiento que lo he titulado Mara no es para siempre. En la Biblia encontramos, hermanos, aparte de este versículo del libro de Éxodo que menciona el nombre, el lugar o la palabra Mara, en el libro de Ruth, un libro histórico, encontramos una gran historia de una mujer llamada Noemí. Dice la Biblia, dice la palabra del Señor, que Noemí tenía un esposo llamado Elimelec y con él tenía unos hijos llamados Malón y Kelión. Y bueno, en Belén de Judea, en cierto tiempo, en los tiempos de Noemí, Elimelec, hubo una hambre terrible en Belén. Así que Elimelec, como el jefe de la casa, como el hombre que estaría preocupado por llevar el alimento, el sustento a la casa, dice la Biblia que tuvieron que ir a una tierra extranjera. Así que decidieron ir a la tierra de los moabitas, a la tierra de Moab, porque ahí había abundancia de pan. Pero estando en tierra de Moab, bueno, Elimelec muere, dice la Biblia. Sus hijos Malón y Kelión tomaron mujeres moabitas como sus mujeres, una llamada Orfa y la otra llamada Ruth, que es la autora del libro de Ruth, hermanos. Pero la Biblia enseña que bueno, Elimelec muere. Luego mueren los hijos de Noemí, llamados Malón y Kelión. Cuando los hijos mueren, dice la Biblia que Noemí se ve, hermanos, obligada a querer regresar a su tierra Belén, y le dice a su nuera: bueno, yo quiero decirles que ya no tengo más hijos para darles a ustedes, así que por favor regresen a su pueblo, regresen a su Dios. Orfa, dice la Biblia, que besó a su suegra, lloraron juntos y regresó a su pueblo, a su tierra natal. Pero Ruth, dice la Biblia, que le dijo: mira, Noemí, no me ruegues que me aleje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú vayas, yo voy a ir también. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así que Noemí decide regresar una vez más a Belén. Y cuando regresan a Belén, después de que esta mujer iba con Elimelec, iba con sus hijos, ahora regresa viuda, ahora regresa sin sus hijos. Y cuando las mujeres de Belén ven a Noemí, le dicen: Noemí, no eres tú Noemí, no eres tú la esposa de Elimelec. Y Noemí le dice: miren, ya no me llamen más Noemí, llámenme Mara, porque en gran amargura me encuentro. Llámenme Mara, porque yo me fui con manos llenas y he regresado con manos vacías. Y cuando nosotros podemos ver la historia del libro de Ruth, podemos ver a una Noemí que regresa con problemas, que regresa con dificultades, que regresa con una crisis terrible, porque después que tenía a un hombre que estaba como esposo encargado de su casa, Elimelec, y se van a una tierra extranjera, ahora regresa, hermanos, pero viuda, sin sus hijos. Y por eso ella dice: llámenme Mara, porque en gran amargura yo me encuentro, hermanos y hermanas. Eso, hermanos, enseña el libro de Ruth, un contexto histórico acerca
de Noemí, cuando ella regresa, miren, la Biblia, el nombre Mara representa problemas, dificultades, porque en sí su significado, Mara significa amargo o amargura. Entonces Mara significa amargo o amargura. Y Noemí regresa de la tierra de Moab con problemas, regresa amargada, regresa en amargura, con gran dificultad, un problema personal, un problema familiar, porque ahora ya no tiene esposo, porque ahora ya no tiene hijo, y por si fuera poco, una de las dos nueras decide irse a su pueblo y solamente ella y Ruth habían quedado. Pero la Biblia dice, hermano, yo lo voy a resumir rápidamente todo el contexto histórico del libro de Ruth, para que usted me pueda comprender que bueno, Noemí regresa con Ruth. Cuando llegan a Belén, comienzan a entrar a los campos de trigo, y en esos campos había un hombre llamado Boz, que era pariente de su esposo Elimelech. Era un hombre hacendado, era un hombre rico, y para poder resumírselo, Boz se enamora de Ruth, y cuando se enamora de Ruth, se casa con Ruth, y cuando se casa con Ruth, Ruth le da un hijo a este hombre llamado Boz. Y cuando la Biblia dice, mire, que Ruth, después de estar allá en el campo espigando, recogiendo para poder llevar el sustento para ella, para su suegra, ahora Ruth se había convertido en la señora de la casa. Ahora Ruth era la dueña y señora, era la ama de aquella casa. Y podemos ver que Noemí, siendo una mujer ya vieja, termina en buena vejez, porque las mujeres de Belén le dicen, oh Noemí, yo quiero decirte que tu nuera Ruth es más que 7 hijos, te ama con todo su corazón, y por si fuera poco, va a restaurar tu alma, y no solamente eso, va a velar por ti en toda tu vejez. Ahora bien, si usted puede ver, Mara había terminado para Noemí. El problema, la amargura, la dificultad, la crisis había terminado para Noemí, porque ahora Ruth era la dueña y señora de todo aquello. Y dice la Biblia que le dijeron, mira, Noemí te ama, y ella se va a encargar de ti, ella se va a encargar de tu sostén, de tu mantenimiento en toda tu vejez, Noemí. Entonces Mara no es para siempre. Los versos que nosotros hemos leído esta tarde hablan acerca, hermanos, bueno, del pueblo de Israel. Israel, ¿sabe cuántos días tenía de haber salido, de haber cruzado el Mar Rojo? 3 días, dice la Biblia. Cuando ellos estaban en el Mar Rojo, clamaron al Dios del cielo. Bueno, no clamaron, sino que ellos comenzaron a murmurar. Y Moisés dijo, ¿qué hago, Señor? Y el Señor le dice, extiende tu vara y sigue marchando. Y bueno, y el mar se abrió en dos. El pueblo de Israel había cruzado el Mar Rojo. Pero ¿sabe cuál es el problema? 3 días tenían de que Dios les había dado una victoria extraordinaria. El mar literalmente había sido dividido, había sido partido, y el pueblo había pasado en seco el Mar Rojo. Les había dado la victoria, les había dado un éxito terrible, tanto así que cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, dice la Biblia, hermanos, que Moisés y María comenzaron a entonar un cántico, comenzaron a danzar, comenzaron a bendecir el nombre del Señor, porque Dios les había dado una victoria sobre sus enemigos. Pero ellos, hermanos, habían contemplado el gran milagro. Vieron el Mar Rojo partirse en dos, y habían cantado, habían danzado. Usted puede ver el capítulo 15, es un cántico donde ellos comienzan a decir, cantaré al Señor por siempre, por su magnificencia, porque Él echó a la mar los jinetes y el caballo, y comienzan a bendecir el nombre del Señor por la gran victoria que les había dado. Pero también 3 días después de que habían cantado, de que habían danzado, de que habían bendecido el nombre del Señor, el pueblo tenía un problema, tenía una crisis, tenía una amargura, tenía una dificultad. Y cuando llegaron a este lugar, lo llamaron Mara, porque era un lugar donde dice la Biblia que el pueblo de Israel, después de que cruzó el Mar Rojo, comenzó el peregrinaje 3 días por el desierto de Shur, y comenzó a introducirse por el desierto. Pero claro, un desierto, mire, es un desierto literalmente
realmente hay desgaste físico. Usted comienza a cansarse, usted comienza a sentir frío por la noche, por el día, comienza a sentir calor. Y no solamente eso, hay hambre, hay sed, y todo eso el pueblo lo comenzó a experimentar. Claro, en Egipto estaban acostumbrados a ser esclavos, a estar oprimidos, pero tenían alimento. Ahora el Señor los había hecho atravesar el Mar Rojo y estaban comenzando el peregrinaje, pero 3 días habían pasado cuando Israel ya tenía un problema terrible, hermano. Y dice la Biblia que después de que habían, hermanos, estado cantando muy contentos, el pueblo tuvo sed y querían agua. Así que llegaron a un lugar llamado el desierto de Shur, Mara, y había una fuente de agua ahí. Había agua, pero el gran problema era que era un agua no apta para consumo humano. Es decir, un agua que ellos no podían beber, un agua imbebible, un agua que no era posible poder digerirla. Ese era el gran problema que tenía ahora el pueblo de Israel. Un problema, una dificultad terrible. Llegaron a ese lugar donde había agua. Estaban sedientos, 3 días habían caminado, 3 días habían peregrinado, 3 días que ellos habían cruzado el Mar Rojo, 3 días de que habían visto la mano poderosa de Dios. Pero ahora el pueblo, cuando se encuentra en una dificultad, lo primero que Israel hace es comienza a murmurar y le dice: Moisés, queremos agua. Moisés, tenemos sed. Moisés, esta agua que nosotros hemos encontrado es amarga, no la podemos beber, así que queremos agua, Moisés. Y comenzaron a murmurar, hermano, contra Moisés, contra Dios mismo, porque ellos querían agua. Y yo le dije al principio, el significado de Mara es amargura, y Mara no es para siempre. Así como Ruth, Noemí, Mara no fue para siempre. El pueblo de Israel, Mara no sería para siempre. Mire, Mara significa dificultades, problemas, adversidades de la vida. Si yo le pregunto a usted cuánto estaremos pasando el desierto y hemos llegado, hermanos, a la fuente de Mara quizás en este momento, ¿cuántos de los que están aquí justamente ahora están en el lugar de la amargura, en el lugar del problema, en el lugar de la dificultad, en el lugar de la adversidad? Pero yo quiero decirle esta tarde que Mara no es para siempre. No se alegre mucho, hermano. Rebosa de gozo usted. Mara no es para siempre, hermanos. Y el pueblo comenzó a murmurar. El pueblo comenzó a reclamarle a Moisés por qué los había llevado ahí. Pregúntese una cosa usted, y yo me la pregunté. Dice la Biblia que Moisés, antes de que el Señor lo llamara para que fuera faraón y liderara al pueblo, lo preparó 80 años. Primero estuvo 40 años allá en Egipto como uno de los príncipes importantes de Egipto. Luego lo sacó de ahí y estuvo 40 años en el desierto. Moisés estuvo 40 años. En 40 años Moisés conocía perfectamente el desierto. Moisés sabía que justamente en esa región del desierto de Shur había agua, pero que el pueblo no podría beber, hermanos y hermanas. El problema, hermanos, es que el pueblo comenzó a actuar mal, comenzó a murmurar. Dice la Biblia. Yo le pregunto a usted, mire, estamos viviendo tiempos malísimos, donde quizás usted que está aquí esta tarde está justamente en Mara ahora mismo. Mara. Y usted se pregunta: ¿por qué estoy en gran amargura? ¿Por qué estoy en gran problema? ¿Por qué estoy en gran dificultad? Como si no fuera hijo o hija de Dios. El pueblo era el pueblo del Señor. El pueblo era el pueblo que el Señor había sacado de Egipto y lo había introducido al desierto, pero con propósitos claros: llevarlo a la tierra prometida. El gran problema es que el pueblo muchas veces, en vez de clamar, en vez de pedir ayuda al cielo, comenzaban a murmurar, comenzaban, hermanos, a reclamar, comenzaban a desafiar a Dios mismo muchas veces. Entonces pregúntese usted, ¿cuántas veces nosotros hemos estado en Mara y comenzamos a murmurar?
¿Cuántas veces nosotros hemos estado en una dificultad quizás igual o peor o quizás un poco menor que la dificultad de Noemí? Una crisis terrible. El problema de Noemí, el problema de Ruth, ¿sabe cuál era? Había una crisis terrible, una hambre terrible. Estas mujeres tenían que rebuscarse para poder llevar el alimento a la mesa y poder sostenerse. ¿Cuántas veces usted ha estado en Mara y piensa que Mara es para siempre? Mara no es para siempre, hermano. ¿Sabe cuál es el problema? Israel no sabía que Dios tenía propósitos para con él. Lo llevó por el desierto, lo hizo cruzar el mar rojo y luego lo hizo llegar a Mara porque tenía un propósito. Hermanos y hermanas, yo le pregunto esta tarde, ¿cuántos de los que están aquí no han visto la mano de Dios? Escuchamos el testimonio, yo sé que sí hay muchos. Han visto la mano de Dios moviéndose a su favor. ¿O no la ha visto, hermano? Se ha visto la mano de Dios a su favor. Y cuando eso pasa, todo está bien, ¿verdad? Cuando vemos a Dios actuando a nuestro favor, todo está bien. Hacemos las de María y Moisés cuando cruzaron el mar. Y dice la Biblia que el pueblo estaba aterrorizado. Y el pueblo le dijo a Moisés: mira, te vienen persiguiéndolo. Estamos aquí frente al mar rojo, ¿qué vamos a hacer? Y Moisés les dice: miren, pueblo, no teman. Los judíos, los egipcios que ahora veis venir, nunca más para siempre los volveréis a ver, porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y el Señor le dijo a Moisés: extiende tu vara y marcha, Moisés, delante del pueblo. Y pudieron cruzar el mar rojo. Cuando cruzaron el mar rojo, estaban contentos, estaban alegres, con deseo, inspirados, comenzaron a cantar, comenzaron a danzar. Eso nos pasa muchas veces cuando no estamos en Mara, cuando vemos la mano poderosa de Dios moviéndose a favor suyo y mío. Estamos contentos, todo está bien, todo es felicidad. El problema es cuando llegamos a Mara, hermanos y hermanas. Ahí es el problema. Cuando llegamos a Mara, cuando llega el problema, cuando llega la dificultad, cuando llega la escasez económica, cuando el problema agobia su vida, su familia, su matrimonio, sus hijos, su casa. Ahí es donde el problema se pone más duro, más recio. Y entonces nos encontramos justamente en Mara. Y comenzamos a murmurar. Y comenzamos a decir como el pueblo muchas veces. El pueblo le dijo a Moisés: ¿por qué mejor nos hubiera dejado en Egipto, no que nos trajo a morir de hambre aquí? Y comenzamos a murmurar: mejor no hubiese conocido a Dios, como si no fuera hijo de Dios, como si no tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios grande y poderoso, pero algo también yo le puedo decir: un Dios de propósito para usted y para mí, hermano y hermana. Israel no entendía que Dios lo quería llevar a una tierra prometida, pero para eso era necesario pasar Mara, lugar de amargura, lugar de tormento, lugar de adversidades. Y yo le pregunto a usted, hermano, ¿quién de los que está aquí no ha pasado momentos de amargura, momentos difíciles? ¿Cuántas veces no ha llegado a la fuente del problema, de la dificultad? Pero la pregunta es: ¿cómo usted ha actuado ante Mara? Ha comenzado a murmurar: Señor, como que no soy tu hijo. Señor, como que no me escuchas. ¿Qué pasa, Señor? Cuando el problema llega. Amén, hermanito. Mire, Dios tenía un propósito con la fuente de Mara. Dios sabía que su pueblo iba a llegar a ese lugar. El Señor sabía perfectamente que su pueblo iba a atravesar Mara. Es como que yo le dijera que Dios no sabe la condición que usted se encuentra en este momento. Es como que yo le dijera que Dios no sabe si usted está pasando problemas. Dios lo sabe. Como que yo le dijera que Dios ignora la dificultad que usted está atravesando. Dios no ignora nada. Él sabe perfectamente en la situación que usted se encuentra. Pero usted tiene que preguntarle: Señor, ¿cuál es el propósito para yo estar en Mara, para yo estar en amargura? ¿Cuál es el propósito por el cual tú me permites estar aquí? Dios tenía un propósito con Israel. Él sabía que su pueblo tenía que pasar ahí. Dios sabe, hermano, la condición muchas veces en la que nos encontramos. Dios sabe. Pero el propósito de Dios, miren, no era que Israel comenzara a murmurar y muriera por agua amarga. El propósito de Dios no era ese.
El propósito de Dios no era que el pueblo de Israel comenzara a murmurar y comenzara a tomar el agua amarga y comenzara a morir ahí. No era ese el propósito de Dios. El propósito de Dios, hermano, no es que usted muera en Mara. Mire, cuando estamos en Mara, la cosa se pone dura. Cuando estamos en Mara, la dificultad se pone, hermanos, recia. Cuando estamos en Mara, muchas veces lo menos que pensamos es en clamar y pedir ayuda, la intervención divina del tercer cielo. Comenzamos a murmurar. Y no solamente eso, mire, en Mara podemos tomar malas decisiones. El pueblo de Israel no reflexionaba. Cuando se miraba ante una adversidad, no reflexionaba, rápidamente tomaban una mala decisión y comenzaban a murmurar y comenzaban a hacer todo lo contrario a la voluntad del Señor. Cuando usted esté en Mara, piense muchas veces que Mara en su vida no es para matarlo, no es para destruirlo, no es para distorsionar su vida, no es para destruirlo a usted, a su familia, no es para destruir su casa. Mara tiene un propósito en su vida. El problema es que no lo entendemos. Y cuando estamos en Mara podemos tomar decisiones malas, equivocadas, que mañana nos podemos lamentar. Israel muchas veces tomó decisiones que le costaron la vida al pueblo de Israel, solo porque estaban en amargura. Amén, hermanito. Pero mire, Moisés sabía perfectamente que tendrían que pasar por Mara, porque era la ruta para, llegar a la tierra prometida. Era la ruta para poder llegar al lugar de destino que el pueblo tendría que llegar. Moisés conocía perfectamente la ruta esa. Él sabía que allá había agua, pero era amarga. Pero ¿sabe qué es lo glorioso y lo bonito de estos versos de la Biblia? Que Moisés sabía que había que en la ruta pasar por Mara, una fuente de agua amarga, una fuente que no se podía tomar, no podían saciar la sed. Pero Moisés también sabía que esa ruta continuaba. Y cuando ellos continuaban en la ruta, más adelante había no solo una fuente de agua, 12 fuentes de agua, dice la Biblia. Y el lugar se llamaba Elim, lugar de árboles, lugar fresco, un lugar donde el pueblo de Israel podía encontrar agua dulce para poder tomar y no poder morir en el desierto. El problema es que el pueblo de Israel a la primera adversidad comenzaba a murmurar. Muchas veces parecido a usted, parecido al pueblo del Señor, a la primera adversidad comienza a murmurar, comienza a desafiar a Dios, comienza a reclamarle a Dios, cuando usted sabe que en la ruta que usted lleva quizás puede encontrarse con Mara, pero adelante está el Elim, adelante está la agua dulce para poder tomar. Moisés sabía eso, hermano, que justamente estaban en Mara, pero que adelante de Mara había un lugar llamado Elim. Y esa es la palabra Elim, su significado es lugar de árboles. Porque dice la Biblia que el Señor le dijo a Moisés: Moisés, más adelante está Elim, 12 fuentes de agua, 70 palmeras para que el pueblo de Israel pueda tomar agua y pueda descansar en el lugar llamado Elim. Moisés sabía eso perfectamente. Entonces yo le puedo decir a usted, Mara no es para siempre, hermano. Usted quizás está a punto de rendirse en Mara. Siga adelante, pelee la batalla. Adelante de Mara está Elim. Ni amén dice, porque quizás ellos no quieren ni seguir peleando la batalla, hermano. Diga amén, hombre, es para usted. El mensaje trato de motivarlo a que siga peleando. Si está en Mara, no va a durar para siempre ese problema. Si está en Mara, no va a durar para siempre esa dificultad. Si está en Mara, no tome una mala decisión. Si está en Mara, siga avanzando, aunque se encuentre libre delante. Amén, hermano. Dios sabe, mire, porque Mara está en el camino. Dios sabe. Las aguas amargas, hermano, en la vida del creyente en todo tiempo puede aparecer. Lugar de dificultades, de problemas, usted sabe, en la vida del creyente todo tiempo puede aparecer, pero no estamos solos, tenemos a Dios de nuestro lado, tenemos al poderoso gigante de nuestro lado. Más adelante está Elim, hermano. Y usted cuando esté en Mara se quiere regresar y dice: ya no voy a poder,
Y el Señor le dice: solo un poquito, hijo, ese problema ya se va a terminar, un poquito, avanza más. Ya casi llegas a Elín, estás a punto de atravesar Mara, ya casi llegas a Elín. Hermano, muchas veces el creyente, mire, se ha rendido a punto de llegar a Elín solamente porque se encontraba en Mara, solamente porque se encontraba en amargura, solamente porque se encontraba en una dificultad que pensaba que solo no podía salir. Es que esta dificultad, ese problema no lo va a resolver usted solo, ese problema lo va a resolver con la ayuda de lo alto en su vida. El problema es que hacemos la guerra, la lucha solo, peleamos solo. No pelee solo, clame ayuda al Señor, pida ayuda al Espíritu Santo y Él está dispuesto a ayudarlo para que usted pueda atravesar Mara en victoria. Esa es la gran realidad, hermano. Yo voy terminando aquí, mire. ¿Cómo nosotros respondemos ante Mara? Podemos ver ahí el verso. ¿Tiene la Biblia abierta? Versículo 23. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, y por eso les pusieron el nombre de Mara. Verso 24. Entonces el pueblo, o digámoslo así, mire, o entonces los hermanos del Chahuitón, ¿qué pasó? Murmuraron contra Moisés y dijeron: ¿qué vamos a beber? Y ahí está, mire, cómo nosotros vamos a responder ante Mara. Aquí hay dos alternativas solamente, hermano. Dos, yo puedo encontrar dos maneras de cómo responder ante Mara. Y dice la Biblia, el verso 25: y Moisés, ¿qué hizo? Se puso a murmurar también juntamente con el pueblo. ¿Qué hizo Moisés, hermanos? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y le dijo, y los echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y ahí les dio los estatutos y las ordenanzas, y ahí los probó. Es que Mara muchas veces para probarlo si de verdad es creyente usted. Es que Mara muchas veces para ver si de verdad, así como ronca, duerme. Amén, hermano. Dos alternativas. El pueblo murmuró, pero Moisés, ¿cómo respondió a Mara, hermano? Clamó. Moisés, el pueblo murmuró: queremos agua, y el agua que tenemos es amarga. Moisés clamó a Jehová. ¿Cómo está respondiendo usted a Mara? ¿Está más murmurando que orando? Porque mire, muchas veces el creyente cuando está en Mara piensa que con murmurar, piensa que con renegar, piensa que con hablar del problema lo va a resolver. No va a resolver nada. ¿Sabe qué va a pasar? Lo va a engrandecer. Quiere resolver su problema, quiere atravesar mar en victoria. Clame a Jehová, Dios de los cielos. Clame al Señor. El pueblo respondió murmurando. El pueblo respondió murmurando contra Moisés, desafiando a Dios mismo. Pero Moisés era inteligente. Moisés era un hombre, el gran líder del Éxodo, un hombre de Dios que siempre cuando se miraba en el problema, él clamaba a Dios, hermanos y hermanas. ¿Cómo está usted respondiendo ante Mara entonces? Moisés oró a Dios, dice la Biblia. Moisés no siguió al pueblo y comenzó a murmurar. Y el gran problema de nosotros los creyentes es, hermano, oramos menos y nos quejamos más. Clamamos menos y nos quejamos más. Oiga bien, hermano, usted, hermanita, que está aquí, muchas veces clama menos y se queja más delante de Dios. Los hermanos, consejeros, jóvenes, toda la iglesia, muchas veces usted llora más, hermanos, por el problema y clama menos al Señor. Ese es el gran problema. El pueblo comenzó a llorar, comenzó a murmurar. Moisés comenzó a clamar a Dios. Que mire, solamente clamando vamos a resolver el problema. Murmurando no, el problema se va a arreciar. Entonces Moisés conocía el problema, el propósito, de Mara. Así que no se quejó, él oró. ¿Sabe por qué? Muchas veces el creyente debe saber el propósito por el cual Dios lo llamó.
Usted debe saber que si Dios lo llamó, si está seguro de que Dios lo llamó, Dios muchas veces lo va a hacer pasar por Mara, pero no para avergonzarlo, pero no para destruirlo, pero no para matarlo, mucho menos para que usted comience a murmurar. Dios lo va a hacer pasar por Mara, porque después de Mara lo quiere llevar a Elín, un lugar agradable, un lugar fresco, un lugar de agua dulce para que usted pueda tomar. Entonces el creyente que conoce el propósito de Dios en su vida sabe que cuando esté en Mara no va a comenzar, hermano, tirar la casa por la ventana, como dice un dicho. Amén. Y creyentes así, hermano, estuvieron en Mara y tomaron malas decisiones. Mucha gente, mire, que estuvo en Mara muchas veces, decidió irse a Estados Unidos y se fueron. Ahora están bien enredados, ni en Mara ni en Elín, bien enredados con el mundo. Porque quizás no era la decisión correcta, porque quizás no era el propósito de Dios. Hermano, usted que esté esta tarde en este lugar, conozca el propósito de Dios. Dígale a Dios, ¿cuál es el propósito? Porque yo estoy en Mara. ¿Cuál es el propósito? Porque estoy en amargura. Es que tú me quieres llevar a Elín. Si tú me quieres llevar a Elín, dígale, Señor, dame la fuerza, dame la capacidad. Yo solo no puedo. Dame la fortaleza para yo poder atravesar Mara. Pero no se corra, pero no sea cobarde, pero no le huya al problema. Enfréntelo con la ayuda del Todopoderoso. Moisés conocía el propósito, hermano, de Mara ahí en esa ruta. Sabía que Dios quería probar al pueblo, así que él no se quejó. Él clamó a Dios. Y el versículo 25 le dio la solución a ese problema. Y yo termino ahí. En ese verso 25. Y Moisés, ¿está leyendo conmigo? Clamó a Jehová. ¿Y Jehová qué pasó? Le mostró un árbol y los echó. ¿A dónde, hermano? En las aguas. Y las aguas se endulzaron, dice la Biblia, hermano. Y ahí Dios le dio los estatutos y ordenanzas y ahí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de tus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. ¿Sabe que el árbol, hermano, que de vida que estaba en el huerto del Edén, los teólogos dicen que representa a Cristo mismo? Y cuando, yo comencé a buscar el árbol, ¿por qué el Señor le mostró un árbol a Moisés? Y no solamente se lo mostró, sino que prácticamente le dijo: échalo a las aguas para que están amargas, pero ese árbol lo va a endulzar. Ese árbol, ¿sabe a quién representa? Representa a Cristo mismo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, el árbol de vida, Jesús de Nazaret. Entonces, ¿qué le dijo el Señor cuando Moisés clamó por el problema? Mete a Jesús en el agua amarga y el problema se va a resolver. ¿Qué le puedo decir yo a usted esta tarde? Tiene problema en su casa, tiene problema en su vida, meta a Jesús en ese problema y el problema se va a resolver. Pero ¿cuántos de los que están aquí, Jesús está a la puerta y le está tocando, como la iglesia de Odisea, y le está llamando? Abre la puerta, hijo, quiero ayudarte en el problema. Abre la puerta, hijo, quiero intervenir. Pero usted no le abre la puerta a Jesús muchas veces. Meta a Jesús en esa agua amarga y el problema se va a resolver. Meta a Jesús en ese problema, porque el Dios que tenemos no hay problema grande para Él, porque el Dios que nosotros adoramos no hay enfermedad, no hay dificultad, mire, no hay problema que Él no puede resolver. Lucas 1:37, el evangelista Lucas decía: porque nada hay imposible para Dios. Ese es su Dios, ese es mi Dios, ese es nuestro Dios, hermano. No importa Mara, no importa, no es para siempre. Mara no es para siempre, hermano. ¿Por qué se quiere acobardar, pues, hermanito? ¿Por qué quiere tirar la toalla? Hermana, ¿por qué se quiere rendir, hombre? Mara no es para siempre. Meta a Jesús en Mara, meta a Jesús en agua amarga, y esa agua se va a convertir dulce.
Porque el día que usted y yo venimos a Cristo, cuando Cristo se metió en nuestra vida, toda nuestra vida era amargada, toda nuestra vida no tenía sentido. Pero cuando llegó Cristo, nuestra vida cambió, transformó. Fue un cambio totalmente, fue un cambio total, fue un cambio, hermanos, radical que nuestra vida tuvo. Y todo se cambió, hermanos, a un ambiente, a una atmósfera diferente. ¿Cuál es la diferencia? Es que antes no teníamos a Jesús el árbol de vida, pero ahora tenemos a Jesús el árbol de vida. Cuando Jesús llega ahí donde usted está, todo el amargo se vuelve dulce, agradable ante nosotros, hermanos y hermanas. Dios le dio a Moisés la solución, pero Moisés clamó, no lloró, clamó. Llore menos, quéjese menos y clame más al Señor, hombre. Usted tiene la solución, usted solo la tiene. Y muchas veces en vez de buscar la solución se anda quejando. Busque la solución, vaya al lugar secreto, ahí donde está su cuarto de guerra, ahí clame al Señor y Él le va a dar la solución ante su problema, ante Mara que usted está atravesando. Póngase de pie esta tarde, yo terminé el mensaje ya.